Bueno, me da mucho gusto saludar en la vía telefónica al maestro Ricardo Peralta. ¿Cómo está, Ricardo? Contento de escucharte, mi querido Enrique Lascano, contento como siempre de estar ante tu muy amplia audiencia, mi querido amigo. Muchas gracias. Y hoy, pues hablando, fíjate, yo hablaba, ahorita decía, 70 años del voto de la mujer en México, pues, ¿no? Lo que significó, pues sin duda, en aquellos años de la administración de don Adolfo Ruiz Cortines, pues un avance importante en términos de la vida política y de la democratización de la vida política nacional. Pero tú tratas un tema que tiene vasos comunicantes con esto, Ricardo. Así es, mi querido Enrique Lascano, pues quiero hablarles precisamente de algo muy importante que estaba hablando Enrique Lascano, que tiene que ver con el voto de la mujer, pero que en esta construcción de la democracia de nuestro país, también tenemos que hablar de cómo sucedió en la Ciudad de México, porque como ustedes saben, la Ciudad de México como nombre, todos la conocemos así, la ciudad de los palacios, la Ciudad de México, etcétera, etcétera, las La distintas región más denominaciones, transparente, ¿no? la región más transparente, el Valle de México con todo lo Sí. que esto significa, muchas denominaciones ha tenido, pero constitucionalmente, después de la reforma política electoral de la Ciudad de México, antes, pues fueron 70 años, querido Enrique y amigos que nos escuchan, fueron 70 años en los que el presidente de la República designaba al entonces regente de la ciudad, y así esa designación daba cuenta también de ser un territorio como parte del botín político de lo que podría llamarse como una adición al poder presidencial, y fue hasta la época en la que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano rompe precisamente con esa historia de hegemonía de lo que fue el PRI gobierno, y ahora en el sexenio del presidente López Obrador, con la ascensión de varias gubernaturas, prácticamente estamos hablando que se gobierna 23 gubernaturas, donde por lo menos la mitad había gobernado el PRI por más de 80 años, pero me concentro en la Ciudad de México porque no solamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dio el primer paso para acabar con un régimen, una historia donde se sepultó la posibilidad electoral de que el PRI, entonces anteriormente imbatible, imparable, hegemónico, representaba además en aquel entonces toda la fuerza municipal, la estatal, la federal, con todos los electores de la época. Era prácticamente imposible, querido Enrique, creer que algún día ese PRI poderoso estuviera a ser reducido, a ser el aliado de otros dos partidos políticos históricamente adversarios del propio PRI, que hoy tienen una calificación, bueno, había yo puesto como microscópica, pero ya diría yo nanoscópica. O sea, ya hoy hablar del PRD, pues el PRD que no tiene ya ni el 1% nacional de la simpatía del electorado, pues mucho menos en la Ciudad de México, porque en su momento lo fueron, pero hoy por hoy pensar que el PRI es aliado del PRD y del PAN, pues es una condición en la cual, más que sumar adeptos en una ideología donde nadie puede explicar que el agua y el aceite estén resueltos en una unidad, están muertos por la ideología, pero unidos por la tremenda ambición de poder. En nuestra Ciudad de México, en el año 96, como todos ustedes recordarán, se definió precisamente en esa reforma política electoral que tenía que democratizarse para elegir al mandatario. Y a partir de ahí se rompió la concesión de esa designación del presidente de la República para los regentes, y a partir de ahí también se hizo lo propio en las alcaldías y en todos los órganos democráticos que hoy por hoy se votan con el poder del pueblo. Esta parte no se puede señalar sin la participación de la sociedad civil, que a la fecha sigue teniendo un papel impostergable en la lucha democrática de nuestra Ciudad de México. Ya entonces hablábamos de eliminar de esos funestos privilegios de las designaciones que se hacían desde el poder,
la Ciudad de México dejó de ser la caja chica formalizada del gobierno federal y también la caja chica de los proyectos políticos. En ese contexto, amigas, amigos, quienes aspiraran para la jefatura de gobierno, así como los que eran secretarios de gobernación, parecían tener un pasaporte directo a la presidencia de la República. Pero hasta el día de hoy, el único que lo ha logrado, pues es el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 20 años después de que fue jefe de gobierno, pero lo logró. La doctora Claudia Sheinbaum, en esta ocasión, pues es la coordinadora nacional de la transformación, de la Cuarta Transformación, y sin duda ha hecho e hizo un gobierno que ha sido calificado por las encuestas y por la ciudadanía, un buen gobierno, que hoy, pues sin duda, le da ese aval de haber sido la coordinadora nacional de la transformación. Eso definitivamente nadie lo puede negar, es legítimamente electa a nivel nacional, pero la Ciudad de México hoy tiene un gran boquete en la línea de flotación, porque en el 2021 se perdieron 9 alcaldías. Esta condición tiene que obligar a quien gobierne la Ciudad de México, con las opciones que existan, cuando vengan los tiempos electorales, van a tener que analizar cómo hacer para que ese sesgo de control hegemónico y de logro de políticas públicas sumamente complejo, si no se recuperan esas 9 alcaldías, ¿qué va a ocurrir? Porque esta condición reviste una importancia de tener una nueva oferta política electoral que no repita la fórmula del 2021. ¿Por qué se perdió la Ciudad de México en el 2021? Porque no había una nueva oferta político-electoral. Los mismos actores, las mismas promesas, y la gente, más allá de otras condiciones que hubieran existido, pues evidentemente votó por quienes no compartieron el proyecto de la hoy coordinadora de la defensa de la transformación, que en su momento era jefa de gobierno, y hoy están en poder de la oposición. Y hoy, no solo a discursos ni a campañas mediáticas se va a recuperar la atención inmediata de la gente, y por supuesto la erradicación de la problemática que también ha generado pobreza, desigualdad y por supuesto inequidad en la población. Los derechos constitucionales en la Ciudad de México tienen al mayor número de beneficiarios aquí en nuestra gran ciudad. Sin duda, esa es la lógica de los triunfalistas, de los nostálgicos, los fundadores de Morena, pero estos ya son derechos constitucionales. Si hoy se anhela el triunfo de la Ciudad de México, se tiene que refrescar, insisto, la oferta política, y los viejos actores ya demostraron que requieren renovarse, que hoy se tiene que abrir la puerta y abrir el camino para una nueva oferta, un nuevo discurso, y sin duda de actores políticos que puedan enamorar los corazones políticamente hablando de aquellos que en el pasado votaron en contra, hablando del 2021, y que pueden cambiar de opinión en el 2024, pero sí cuenta mucho quiénes sean los actores que participen en esa nueva oferta política, querido Enrique, y amigos que nos acompañan en esta emisión de Super Estéreo Milet. Pues hasta aquí mi participación. Muy buenas tardes para todos y buen provecho, que ya es hora de comer. Gracias, maestro. Muchas Gracias, gracias, Ricardo Peralta, usted lo conoce.